Bien, vamos a continuar con la epistemología freudiana. Comenzamos a trabajar como referencia el texto de Asun de los fundamentos epistemológicos del psicoanálisis. Así que de pronto yo voy a leer alguna referencia en cuanto a Freud, citada de Asun, que está en el Power. Voy a seguir el Power que ya le favorecí en los teóricos anteriores. Este sería el tercero en relación a este tema, digamos. Y luego vamos a pasar al tema de la transferencia. Y luego del tema de la transferencia vamos a abordar el método iniciario. Nos vamos a abocar en esta relación del método iniciario a la escritura en todo el mes de octubre para favorecer el escrito final, digamos, del ensayo. Y bien, vamos a ver qué es lo que pueden hacer ustedes en relación al ensayo psicoanalítico, si se pueden acercar a la metáfora. Lamento que no hayan aprovechado el taller de Borges que les he ofrecido durante este año. Mínimo el grupo que lo aprovechó, porque, bueno, se van a dar cuenta de ese valor tal vez cuando estén terminando la carrera. Pero bueno, así es la vida. Bien, vamos a retomar en lo que estábamos trabajando. El positivismo, digamos, para el positivismo, las paradojas son algo insalvable. Paradoxa, lo contrario a la opinión, lo contrario a la percepción conciencia. En cambio, para el psicoanálisis es el campo de trabajo, ¿no? Como ya hemos señalado, el psicoanálisis, su objeto es el inconsciente y trabaja las leyes del inconsciente, es decir, esta ley, digamos, que está ligada al principio del placer, que está ligado a otro tiempo, a otro espacio, a la constitución en relación, digamos, de sus principios, es decir, de Jacques Lacan en este seminario donde él trabaja los 4 principios fundamentales que ahora los vamos a mencionar y ya los hemos mencionado, pero vamos a volver una y otra vez sobre ellos hasta que, bueno, por lo menos algo de esto quede, ¿no? Acerca del método ya estuvimos mencionando, hicimos varias consideraciones, lo vamos a especificar en el método iniciario en posteriores videos. El paradigma ya les había dicho, lo vuelvo a mencionar, había mencionado más la frase de neurosis de conversión, bueno, por toda una cuestión que hay ahora de cierta susceptibilidad con el concepto de histeria, de histerón, del útero, digamos, ¿no? Pero es un concepto que hay que leerlo en términos de Jacques Lacan, o sea, son discursos, es un discurso, es decir, 4 discursos trabaja Jacques Lacan, aunque todavía no han accedido a esto, lo van a acceder más adelante, es decir, estamos trabajando en categorías simbólicas, no construcciones imaginarias. Las categorías simbólicas en esta estructura de los discursos tiene una estructura cuaternaria. Es la lógica cuaternaria, en uno de los lugares que lo van a encontrar es ahí, digamos, los movimientos. 4 términos que se mueven, ¿sí? En forma circular, como si fuese una rotonda, digamos, ¿no? Que uno puede entrar, incluso salir por el mismo lugar donde entró. Le doy esta imagen de la rotonda, ¿no? La circulación. No obstante, digamos, uno puede tener diferentes salidas, ¿sí? O volver al inicio de esta rotonda. En este movimiento de esta rotonda, digamos, de acuerdo a cómo se desplaza cada término, cambia el discurso. Ya tenemos. Este es un discurso, el de Wisteria. Tiene que ver con una relación específica con el objeto, con el deseo, con ese otro, con el sujeto barrado. Bueno, son los términos y otros que van trabajando esta circulación de cómo se mueve esta dinámica, ¿no? Ahí tenemos la metapsicología freudiana. Es una tópica, es una lógica que referencia de alguna manera una tópica con una dinámica, ¿sí? Un movimiento dinámico, que es lo que hace la estructura en su funcionalidad, y a la vez una economía, fuerzas, ¿no? Que están, digamos, en juego ahí.
el discurso universitario, el discurso socrático, el discurso del amo, y después, digamos, reformulado al final de su trayecto teórico de Jacques Lacan como el discurso capitalista, que sería el discurso actual, digamos, donde, bueno, ya hay una estructuración más del orden de la perversión ligado a esto, digamos, del sujeto reducido a un objeto de consumo. A quien le interesa toda esta indagación, bueno, puede interiorizarse en los discursos mm, en años superiores, e incluso poder hacer ligaciones con lo social, lo cultural, lo político, lo económico. Es una vía de análisis, ¿no? Desde el psicoanálisis. Entonces, el paradigma, ¿no? Yo no voy a profundizar sobre el tema de este paradigma. Lo menciono, digamos, en años anteriores sí, lo trabajaba con tiempo, con detalle, pero bueno, debido a las susceptibilidades, a los tiempos actuales, a las capturas imaginarias que hay, digamos, a las pasiones que se desatan con el solo hecho de un nombre, digamos, que no está enmarcado, digamos, en relación de cómo está trabajado y que no se trata, digamos, en relación de la genitalidad, sino que se trata en relación de la función. Es decir, no importa acá la cuestión del órgano, sino, digamos, cómo se da una dinámica. Pero hasta que se entienda eso, tal vez les lleva la mitad o toda la carrera o nunca, no sé. Y bueno, y hay otras pasiones que están encubiertas que se desatan bajo este escenario, digamos, que prefiero evitarlo, digamos. Yo ya estoy en el inicio de mi retiro, digamos, así que prefiero evitar estas escenas. Así que bueno, vamos a trabajarlo, este tema, digamos, ¿no? Digo esto porque, bueno, Freud se encuentra cuando él comienza a desarrollar esto, digamos, se encuentra que hay varones en el término genital que son, digamos, están en esta posición de misteria. Pero tiene dificultad, digamos, porque, bueno, la ciencia de la época en el positivismo lo ligaba, digamos, a la etimología de histerón, ¿no? No obstante, bueno, después se da cuenta de eso en la clínica, ¿no? La clínica da cuenta de eso, que es una posición. Es decir, no es ni mala ni buena, sino que es una posición en relación a lugares con el objeto del deseo, es decir, a la dinámica de la pulsión, en sus voces. En las voces de la pulsión, les recuerdo, están en el pago. Las voces son tres: activa, pasiva y reflexiva. No son dos, no es una estructura binaria de activa-pasiva. Está la reflexiva, ¿no? Y acá lo que más juega es la reflexiva en esta estructura. Por eso, digamos, hay que poder entender las categorías simbólicas del psicoanálisis para saber qué es lo que estamos diciendo, el contexto donde hay que pensarlo, el valor del término, la funcionalidad, ¿sí? En relación de la estructura epistémica, del marco teórico que estamos trabajando. Todo esto le va a llevar tiempo. Tienen que tratar de suspender ciertas cuestiones de prejuicios, de construcciones previas, de la doxa, diría, digamos, ¿no? Eh, Popper, que lo lleva, digamos, a un acto reflejo, digamos, de una reacción inmediata ante algo que todavía no conocen, porque lo tienen que indagar en cuanto al término, ¿no? Otra cosa diferente es el uso popular, el decir, digamos, ¿no? Despectivo o disminutivo o despreciativo. Pero acá estamos tratando de abordar un campo simbólico, un campo simbólico, digamos, donde un término tal vez no tiene absolutamente nada que ver con una acepción popular del término, sino que tiene otra construcción dentro de la teoría. Entonces, hay que ponerlo en contexto en relación a la teoría. Ese es el esfuerzo, ¿sí? Ese es el esfuerzo. Suspiro porque he fracasado todo este tiempo en ese esfuerzo, ¿no? Pero bueno, sigo insistiendo un poquito más, no mucho, porque ya me voy a ir. Entonces, todo proceso de iniciación simbólica eh, tiene que ver en el psicoanálisis, ¿sí? Con
no solo este esfuerzo, digamos, que fracasa de la transmisión. ¿Por qué fracasa? Porque hay algo de lo intransferible. Hay algo de lo intransferible, es decir, no es hacia lo consciente. Yo les puedo estar hablando, ustedes me escuchan y eso sigue de largo, o están preparando el mate, o están en otro lugar y por ahí escuchan una voz como perdida, digamos. Es decir, los escenarios son múltiples. Es decir, ¿dónde pasa en verdad el proceso? Por esto, digamos, lo van a encontrar en el Power, que Freud dice, ubica el psicoanálisis fuera de la academia, lo ubica fuera. Ahora, ¿por qué el psicoanálisis estaría fuera de la academia? Y eso que Freud hace un esfuerzo de reconocimiento por el tema del prejuicio que daba esta posibilidad, ¿no? Él quería un reconocimiento, ¿no? Prejuicio en el sentido, digamos, de un juicio de valor donde, bueno, había un reconocimiento y esta cuestión del reconocimiento lo podía ayudar a él en términos económicos y en avances sociales y culturales, pero se da cuenta, digamos, de que el psicoanálisis no es del orden de la transmisión en la academia, es decir, es del orden de la información. Se están informando sobre el psicoanálisis, pero tomarlo, aprenderlo, implica un pasaje eh, por, por el propio cuerpo, ¿sí? Es decir, implica un análisis singular, es decir, quien quiera acceder, digamos, a un trabajo como analista, tiene que pasar por un proceso de iniciación que es poder transmutar esta categoría simbólica en su subjetividad, en la singularidad de su subjetividad. Por eso esta insistencia en el ensayo psicoanalítico, porque es la primera persona del singular. Es la primera persona del singular. Después ustedes pueden, digamos, ir hacia las otras personas en la conjugación del lenguaje y sobre todo del verbo. Pero acá se trata de la primera del singular, es decir, de la subjetividad de cada uno de ustedes, de su singularidad. ¿Qué es lo que pueden hacer con esto? Si les interesa y se habilitan a eso, entonces tienen que hacer un pasaje y hay algo de lo intransferible, es decir, que no está en la academia, no está, hay que buscarlo en otro lado. La academia ayuda, digamos, dentro de sus modos, digamos, ¿no? Que tiene, pero el pasaje de la aprehensión, ¿no? De poder tomar estas categorías es en otro lugar, es la experiencia singular de un análisis, ¿no? Donde el sujeto advierte el valor de todas estas categorías y lo aprende desde su propia experiencia y pone, digamos, a trabajar su inconsciente, lo pone a trabajar ahí. Nosotros hacemos en el ensayo un ensayo, porque es decir, hay un esfuerzo, una producción de subjetividad en la letra, digamos, sin la necesidad de eso otro, de ese otro lugar que no es la academia. Entonces, los talleres de lectura y escritura son una suplencia, suplen, digamos, ¿no? De manera lúdica, ¿sí? Lúdica, ¿no? Porque si no sería un intento de un psicoanálisis salvaje. No, es una suplencia de manera lúdica donde algo se pone a jugar de la producción de la subjetividad y pone en acto algo del inconsciente debido a la primera persona del singular, en donde el sujeto, digamos, hay algo de su deseo que intenta apropiárselo en nombre propio, en nombre propio. Pero es lo más resistido, es lo más resistido, el esfuerzo que implica eso, el valor que implica eso. Siempre hay excusas, siempre hay imposibilidades, siempre hay resistencia. Un taller ofrecido, digamos, con tanto dispositivo, con tanta historia, ¿no? Favorecido, simbolizado, con, digamos, con los ejercicios a disponer, con todo ofrecido, y no puede ser tomado. ¿Qué pasa? No puede ser tomado. Hay algo del orden de la resistencia, pero más allá, digamos, no es una cuestión institucional, no es una cuestión porque está aprobado, institucionalmente fue aprobado, hay una resolución, hay una avalación, hay algo en la ley que lo sostiene. No obstante, no puede ser tomado. ¿Qué hace pensar esto? A la resistencia del orden del inconsciente, de algo que ahí no se puede poner, ¿no? En movimiento, no se puede poner en movimiento porque el sujeto se resiste en la singularidad, ¿no? Por eso valoro tanto aquellos estudiantes que
que han podido avanzar y han puesto, digamos, a trabajar ahí su cuerpo en relación al cuerpo del inconsciente y su subjetividad, ¿no? Entonces, hay un movimiento doble, ¿no? De doble espiral, entre lo singular y lo universal. ¿Por qué? En el psicoanálisis estoy hablando ahora, me paso al psicoanálisis, ¿no? Como ciencia. Singular en cuanto a lo que ya dije, creo que fui muy claro en todo lo que dije. Y universal porque el método tiene que ser universal, ¿no? Hay que buscar un recurso, digamos, que sea válido para todos, que permita, que pueda favorecer algo de vencer esta resistencia, esta imposibilidad. Son resistencias inconscientes, porque desde lo racional están todas las justificaciones y todas son válidas. Y uno no puede decir absolutamente nada acerca de lo que el otro propone, digamos, como validez y justificación. Uno hace silencio, digamos. Pero, ¿qué es lo que se juega, digamos, ¿no? A nivel del inconsciente? Que alguien no puede hacer un movimiento, que hay una inhibición, que hay algo del orden que le puede activar algo de la angustia, ¿no? Si algo se mueve ahí, ¿no? Es más favorable el corte y pegue, ¿no? Del anonimato o incluso de la propia alienación, ¿no? Como posibilidad de sostenerse como una sombra bajo la acción de otro. Entonces, ¿cómo intervenir ahí? Fíjense ustedes qué difícil que, ¿no? Es sumamente difícil este tema para abordarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr un método? Ahora, lo que Freud señalaba también en esto de las competencias, las capacidades, ¿no? ¿Qué es lo que puede poner, digamos, Nato, ¿no? Alguien que está en este punto de trabajar con esto, ¿sí? ¿No? Entonces tenemos también que el análisis tiene un punto ciego, ¿no? Porque hay análisis terminable e interminable, ¿no? Tiene nominaciones Freud como la roca, la castración, el ombligo del sueño, es decir, hay puntos que por más que uno trabaje toda su vida no llega a develar, ¿no? Y esos puntos Freud los llamaba puntos ciegos. No obstante, de los puntos ciegos que todos tenemos, ¿no? Hay que tratar, digamos, de trabajar, ¿no? Simbolizar lo más que se pueda, porque cuando en una terapia aparece alguien que trae una temática con una historia singular, en donde hay un punto que se hace identificación con el analista, porque el analista lo ha vivido o algo particular y no lo pudo superar, bueno, ese es el punto ciego. Si no lo pudo superar ni elaborar, no lo va a poder ayudar, acompañar a que el otro lo haga. Imagínense ustedes si ni siquiera acceden a una terapia. Es decir, es un universo de puntos ciegos, ese sujeto, digamos, ¿no? Desde el psicoanálisis, ¿no? Hay otras corrientes que, bueno, no tienen esta perspectiva, digamos, entonces, bueno, si se enfocan en la conciencia, por ejemplo, el conductismo, la neurociencia, no necesitan nada de todo esto, porque solamente están en un plano de la conciencia, de la racionalidad, de la ciencia empírica. Entonces, el punto ciego, en donde la claridad de la razón se choca con la resistencia y la represión, ¿no? Esa oscura noche dentro del propio sujeto. Esta imagen es linda, ¿no? Es estética. Hay una oscura noche que nos acompaña, esa sombra, ¿no? Esa sombra que después Jacques Lacan la va a trabajar bajo el concepto del fantasma, ¿no? El fantasma, ¿no? Esos fantasmas que acompañan a los sujetos y lo toman, ¿no? Entonces, ¿cómo se enseña, no? El interrogante de la transmisión en el psicoanálisis, ¿no? Esta ciencia, ¿cómo se enseña? ¿Es posible? ¿En qué ámbitos es transmisible? ¿Es transmisible? ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, hay un recurso que ya se los dije yo, la literatura, y que, bueno, con todo el esfuerzo de toda una historia,
he logrado mínimamente que se instale algo de eso, que le instalemos en la cátedra, y no tanto así ha fracasado. Así que imagínense en ustedes, ¿no? Les quedará como resto cuando yo me vaya la producción simbólica del fracaso, ¿no? Siguiendo un poco los pasos del maestro, porque los casos clínicos de Freud son relatos de fracaso, pero el aprendizaje del fracaso. Entonces, ¿qué me deja a mí como aprendizaje el fracaso? Mi fracaso histórico de estar insistiendo tantos años con los talleres de lectura y escritura de Borges, en los puntos de encuentro con el psicoanálisis. Esto, ¿no? Esto que ya les he hablado, esta dificultad, esta resistencia de lo inconsciente, ¿no? De la subjetividad, de la singularidad, esta dificultad del deseo propio, de apropiarse del propio deseo. Fíjense ustedes lo difícil que es que se apropien del propio deseo. Siempre afuera, siempre en el orden del malestar, y la culpa es de otro. Y la imposibilidad es por el universo de circunstancias que no tienen que ver con el sujeto. Pareciera que el sujeto no las pudiese modificar. Se muestran como omnipresentes, como omnipotentes. Entonces, hay una cita de Ricord, de un filósofo que ha trabajado mucho en Freud. Una cita, es decir, que Asun cita a la vez Ricord, ¿no? Él habla de la hermenéutica y habla, digamos, bueno, de un mito en particular, que es el mito de Peña y Poros, ¿no? Que introduce Platón en el banquete para señalar la doble naturaleza de, de Eros en su nacimiento. Se festeja cumpleaños de Afrodita. No les voy a relatar el mito, ¿no? Porque es un mito bastante particular y puede ser mal entendido. Pero bueno, tiene una doble naturaleza. Platón necesitaba que Eros no sea un dios primogénito, sino que lo quería ubicar, en verdad lo iba a degradar, y lo degradó. Lo puso como un daimon prácticamente, como un ser intermedio, digamos, ¿no? Entre los hombres y los dioses. Tampoco está mal eso, pero es la intencionalidad, digamos, ¿no? De Platón. De quitarle el poder, sobre todo porque él está, digamos, confrontando a sus ancestros, es decir, a los padres de su cultura, a Hesíodo, Homero, a los poetas y a la mística. Está tratando de hacer filosofía, de reducir toda esa poética y mítica, digamos, a la racionalidad del hombre y apropiarse con los instrumentos que después su discípulo Aristóteles va a realizar en lo que es la lógica, como estructura del pensamiento, de cual Aristóteles, bueno, quedó sin la terceridad, que por suerte, digamos, la recupera el psicoanálisis, por suerte para favorecer a los hombres, porque quedó verdadero y falso y la verosimilitud quedó despojada de la retórica de Aristóteles. Pero bueno, Aristóteles tampoco le dio la fuerza necesaria para que se arme un tríptico, ¿no? Dejó ahí endeble algo como para que también sea desechado. Entonces tenemos una hermenéutica, señala de Asun, y tenemos una energética, ¿no? La energética. Y acá, siempre volviendo a la metapsicología, ¿no? Esa energética en la libido, ¿no? Esta energía, que es sexual, no ligada a lo genital, sino que es sexual, digamos, es ligada al interés, ¿no? La sexualidad como el interés, como aquello que genera interés y mueve al sujeto. Por lo tanto, el concepto de sexualidad se vuelve mucho más amplio que si lo reducimos solamente a lo genital. La luz, la luz, la luz y la metáfora de la luz. La luz freudiana tiene por fuente el amor y el deseo, lo que le da brillo al objeto. ¿Por qué?
la luz, el brillo, el objeto. Jacques Lacan, retomando el banquete de Platón y trabajando los conceptos griegos, hay un concepto que él va a agregar, lo van a ver en años posteriores, en relación al objeto, que es el concepto de agalma, la agalma. ¿Qué es la agalma en su etimología griega? La agalma es lo que brilla, ¿sí? Es lo que brilla, pero también es la joya. ¿Y cuál es la historia que acompaña a esto que brilla? Lo que brilla es aquello, digamos, que es deseable. Todo lo deseable brilla y lo que brilla ante aquel que mira se torna deseable. Entonces queda ligado al objeto de deseo. Todo objeto de deseo tiene agalma, ¿no? Hay una agalma. Piensen en ustedes desde su singularidad en lo que desean. Algo que los convoca, que los atrae, que los fascina, que los seduce, y que quieren apropiarse, ¿no? De esa agalma. Entonces, también lo pueden pensar en relación al cuerpo, digamos, y también al cuerpo en su representación, no solo imaginaria, sino en su sostén, digamos, anatómico, ahora en los tiempos de la primavera. Lo que aparece como agalma, lo que una cultura recorta del cuerpo, o de un cuerpo, o de los cuerpos. Hagan todas las variantes que ustedes quieran como agalma. Desde ideas de la cultura, desde singularidad de cada posición de cada sujeto, desde referencias, ¿no? Culturales, porque en una cultura hay diferentes grupos étnicos, diferentes referencias, lo que es, digamos, para cierta referente de la cultura, como agalma no es para otro. Las comunidades de los pueblos originarios hacia el norte de nuestro país no tiene mucho que ver con el centro del país, sobre todo con la gran capital, digamos, con las grandes urbes, con las grandes metrópolis. Es otra su construcción. Entonces, no hay una, no es universal. Es singular, es múltiple, es rizomática. Digo esto porque todos tienen la tentación de hacer etnocentrismo, es decir, tomar lo suyo y hacerlo universal, y no poder ver esa multiplicidad de diversidad. Entonces, le referencio, ¿no? Al mito en cuanto a la galma, al ritual que sostiene un mito. En verdad le voy a decir al ritual, no al mito en sí, porque tampoco quiero extenderme tanto. El ritual consistía, cuando se iba a sacrificar un toro, que tenía que tener determinadas características, ¿no? El toro siempre se sacrificaba, uno de los dioses a los cuales se sacrificaba el toro era Poseidón, ¿no? Por eso también después encuentran el mito del Minotauro ligado al toro. Se le colocaban unas fundas de oro en los cuernos. Esa era la galma. La galma era lo que producía el oro, el brillo que producía el oro y hacía que ese animal sea más deseable. Entonces, aquel que tiene agalma es más deseable, aquel que tiene brillo es más deseable. El brillo lo puede producir la inteligencia, lo puede producir la belleza, lo puede producir, ¿no? En cada uno, ¿no? Coloque lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Es el efecto que produce esa atracción, la galma. Entonces, la luz freudiana tiene por fuente el amor y el deseo, ¿no? Ahí se liga el amor y el deseo en ese concepto de galma. Lo que le da brillo al objeto, creo que está explicado. Lo que lo hace resplandecer. Y eso está más allá y a la vez dentro del sujeto que, ¿no? Piensa y es pensado por su inconsciente. ¿Por qué es pensado por su inconsciente? Porque hay objetos de deseo que parten de la constitución subjetiva, ¿no? De su huella anémica, o sea, están ligados a su infancia. Por eso es tan importante la historicidad en los primeros años de vida. ¿Qué es lo que va a quedar ligado ahí como agalma, ¿no? Hay que tener en cuenta que uno cuando habla del lenguaje y demás, como voy a hacer referencia yo,
es relaciones del adulto, ¿no? Porque si uno tiene que trabajar esto a nivel de lo infantil, o la infancia, como ustedes quieran, algo del orden de ese primer desarrollo del cachorro humano, bueno, hacemos referencia, ¿no? A esto del objeto transicional que rescata Jack Lacan de Winnicott, ¿no? Algo que está tanto adentro como afuera, ¿no? Y hace una topología de estimidad, adentro y afuera, ese objeto que es un borde, es un límite, pero a la vez es lo exterior, pero a la vez es lo interior. Esos objetos tienen alma, no son cualquier objeto. Entonces, ¿cómo se atrapa el viento? ¿No? Ahora me paso, ahora estoy hablando del lenguaje, entonces estoy hablando de un sujeto ya, digamos, eh, en donde pone en acto su inconsciente relación al lenguaje. El niño lo pone en relación al juego y a la acción. Acá estoy hablando del lenguaje. Me estoy centrando en el lenguaje, ¿por qué? Porque le estoy haciendo una referencia a la epistemología freudiana como la ciencia, arte, ¿no? Va junto, tiene toda una rigurosidad, pero tiene toda una estética y tiene toda una cuestión del arte en cuanto a creación, ¿sí? De la palabra, de la palabra. Hermenéutica, exégesis, heurística de la palabra. Entonces, ahí tenemos el viento, ahí tenemos a Sige, ahí tenemos el aliento, Sige, en su etimología, alma, aliento, ¿no? Sombra, ahí tenemos la sombra, los fantasmas, esos fantasmas, que sin cuerpo son más materiales aún, porque actúan y no se los puede intervenir hasta que se los descubre y una palabra los atraviesa y los hace caer o los suaviza y permite que acompañen al sujeto, que sean amorosos, no que sean amenazantes o torturantes o estén, digamos, ahí habitando las pesadillas, retornando una y otra vez desde la angustia, ¿no? El método, ¿no? El método fue el mayor problema freudiano. Lo extraño original es que se le otorgaron sus pacientes, como ya lo estuvimos trabajando, ¿no? Entonces, el psicoanálisis como una epistemología de la palabra. Esto de la inciencia como definición de Jacques Lacan, la ciencia del inconsciente. Por eso hay que ir hacia esta lógica, ¿no? Hacia cuáles son las reglas. Hay que jugar con las reglas del inconsciente. Quien quiera jugar este juego. Entonces, en ese mismo soplo que se quiere trabajar es la red para cazar, el soplo, la palabra, como una red que tiene sus deslizamientos, sus nudos. ¿Recuerdan esta imagen, no? La imagen de la sirena, la imagen de la esfinge, que es una y es múltiple, es la misma, digamos. ¿Qué tenían, sobre todo las sirenas? Tenían, digamos, como un lazo, cuyo nudo era corredizo. Un lazo con nudo corredizo. ¿Han visto ustedes escenas campestres para enlazar, ¿no? Un novillo, un caballo, lo que sea? ¿Qué es? Un lazo con un nudo corredizo. Es decir, tiene un espacio muy grande, es arrojado y luego es tirado. Y cuando tira, ese nudo, digamos, se desliza y atrapa. Ahora, ¿qué usaban? ¿Qué usa la esfinge? Vamos a jugar un poco. No nos vamos a poner trágico con las frustraciones. La esfinge que usa como lazo de nudo corredizo. La interrogación, la pregunta. La sirena que usa, ¿no? El canto, ¿no? Su cantar. Y así podemos seguir, digamos, haciendo referencia a cuestiones, digamos, de la feminidad, ¿no? En relación, digamos, de esto, de este juego, ¿no?
Una red invisible que nadie ve y en donde todo queda enredado, lábil y a la vez, ¿no? Y a la vez eterno. Aquello que acaricia y que puede golpear, aquello que es una pluma pero también es una lanza. Como dirá el poeta, oh, ¿de qué materia estás hecha, dulce, dulce y terrible palabra? El cuerpo que habla y lo que habla en el cuerpo, ¿no? Eso, ello, por donde el sujeto es hablado. Entonces, Freud estipula que la palabra análisis significa descomposición, desagregación. Hace pensar en el trabajo químico sobre las sustancias que encuentra en la naturaleza y lo lleva al laboratorio. Hay una comparación entre el psicoanálisis y el trabajo químico, no solamente por esto de descomposición, ¿sí? Como forma de trabajo, ¿no? Para, es decir, poder, digamos, tener que reelaborar, porque los fenómenos inconscientes son ya elaboraciones en su manifestación, entonces hay que poder reelaborar, pero para reelaborar hay que ver cómo se construyó eso y cómo se construyó bajo los dos procesos, los dos obreros de proceder psíquico, en Freud condensación y desplazamiento, y que al llevar al lenguaje Lacan nos denomina metonimia y metáfora, que es lo que estamos trabajando, o lo que por lo menos intentamos trabajar, ¿no? Esta construcción sobre todo de la metáfora en sus tiempos. Yo, por una cuestión didáctica, me centré en la metáfora y ubiqué tres tiempos. Analogía, deslizamiento, para incorporar, digamos, esto del desplazamiento, y metáfora en sí propiamente como estructura, como esa estructura del vacío, que de alguna manera es lo que después ustedes van a encontrar bajo la nominación del significante, ¿no? Todo significante tiene, de alguna manera, la estructura de una metáfora. Bueno, los elementos de la química freudiana, entonces, ¿qué son? Esa química. También hay una analogía entre el psicoanalista y este, digamos, indagador de laboratorio químico, que son sustancias explosivas. ¿Cuáles son las sustancias explosivas? Que implosionan, implosionan, ¿no? Porque la explosión es de afuera, la implosión es de adentro hacia afuera, ¿no? Que fue lo que sucedió con la física a través de la bomba atómica, es decir, se destruye, digamos, lo interno del átomo y eso hace una implosión porque se destruye la propia naturaleza en su estructura atómica. Entonces, ¿cómo se destruye la propia naturaleza en esa implosión, ¿no? A nivel del psiquismo, ¿no? A nivel del psiquismo puede haber implosión jugando con estas analogías, ¿no? La psicosis, ¿no? En su estructura esquizofrénica, es decir, división. Hay una implosión, hay algo que se implosiona y se fragmenta, una fragmentación del sujeto. ¿Por qué sucede esto? Bueno, le dejo la pregunta para que se lo respondan cuando lleguen a clínica. Entonces, los elementos de la química freudiana son el amor, el deseo, ¿no? Siempre ligado a la pulsión, al objeto, es decir, es una cadena, es una red. Yo les voy dando así como hilitos que salen y después ustedes tienen que ir tirando y indagando cómo está tejida esa red, ¿no? Porque, pero bueno, entrar, digamos, por estas categorías nos ayuda bastante, porque son categorías que ustedes identifican rápidamente y que sí acuerdan que son valiosas. No hay otras categorías que todavía las tienen que reconstruir, digamos, ¿no? O elaborar más allá de cómo son vestidas, es decir, de los rabinos hebreos, cómo se han vestido con una imagen, pero también ahora, digamos, tienen que sacarle ese vestido que se les ofreció y ver cuál es su estructura, ¿no? Cuál es, de qué se trata esto. Entonces, bien se podría decir que se trata de una alquimia, ¿no? La alquimia. La alquimia producida por la palabra como un acto alquímico. Miren qué estético, qué bello, ¿no?
Poder trabajar con elementos que transmutan invisiblemente y que producen la metamorfosis en el cuerpo. Somos seres en los cuales se nos producen las metamorfosis. Piensen ustedes, le doy una referencia a un cuadro clínico, la anorexia y la bulimia. ¿No? Y las cosas que se pueden hacer en un cuerpo, cómo un cuerpo puede subsistir, digamos, en un estado próximo, ¿no?, a perecer, con un alimento casi nulo. Cómo después se puede extender ese cuerpo, digamos, en una forma que excede un peso que no, incluso hay cuadros, digamos, donde no pueden caminar por el sobrepeso, ¿no? Quedan inmovilizados y el sujeto no puede, digamos, detenerse de comer, no puede detenerse de comer y comer, ¿no? Más allá de la necesidad, digamos, de sostener la estructura de un cuerpo, ¿no? En cuanto a lectura científica, ¿qué es lo que hacemos con nuestros cuerpos, ¿no? ¿Qué es lo que hace la pasión con nuestro cuerpo? ¿Y qué podemos nosotros decir acerca de esto? ¿Cómo podemos intervenir, advenir entre esa pasión y la construcción, ¿no? Esa construcción imaginaria, ¿no? También, porque hay una construcción primera imaginaria inconsciente del cuerpo que después se sostiene en la anatomía. Y no siempre coincide esa construcción imaginaria inconsciente con la anatomía. Por eso nadie nunca está contento totalmente con su cuerpo. Siempre hay algo que incomoda, digamos. Ahora, hay quienes pueden, digamos, vivir con eso, subsistir, digamos, y hay quienes no. Por eso la ciencia, en esa ciencia, encuentra un espacio ahí y ofrece todas las cirugías habidas por haber, o las ofrece ahí. Y el sujeto se somete a esas intervenciones sobre lo real. Intervenciones que tendrían que ser simbólicas para que descubra qué es lo que está pasando. Se vuelven reales sobre la anatomía, cortando la carne, ¿no? Introduciendo objetos extraños al cuerpo, ¿no? Modificando, ¿no? Diferentes partes del cuerpo. Hay un mercado de ofertas sobre eso. Y quien tiene dinero podrá consumir, porque se trata de eso, de la lógica del mercado. La química del amor en el fuego del deseo ante los elementos de la necesidad de la vida cotidiana. Qué frase, ¿no? En la evocación del analista que manipula sustancias explosivas, ¿no? Hace referencia a Zun. Esta referencia cita a Freud, pero es de Zun. El psicoanalista se lee en sus observaciones sobre el amor de transferencia, ¿no? Esto que está referenciando a la vez el texto, donde está el amor de transferencia, una de sus clases de Freud. El trabajo ensayístico breve, muy interesante. Sabe que trabaja con las fuerzas más explosivas y que debe operar con la misma precaución y la misma conciencia que el químico. Fíjense ustedes qué delicado que es, ¿no? Eso después lo vamos a intentar trabajar con la transferencia, ¿no? Porque la transferencia hace que esto, digamos, llegue a buen puerto o no, ¿no? Ideas maestras. La pulsión puede solidificarse, ¿no? Ahí tenemos todo el tema del síntoma y la psicosomática en general como clínica. O sea, un síntoma ya más agravado, ya digamos anudado. A la vez tiene la propiedad de transformarse en vapor y licuarse, ¿no?, por medio de la palabra. Son los lazos invisibles que se anudan en el cuerpo, la definición de síntoma, ¿no?, de Lacan, que yo repito tantas veces, palabra amordazada en el cuerpo, pero es una palabra amordazada que se puede desamordazar, sanar o atizar, o sea, atizar, ¿no?, en relación de problematizar. Problematizar tiene esto de atizar, que tiene una doble etimología. Atizar en relación remite a dos actos, o llenar de tiza, atizar, llenar de tiza,
o atizar como avivar el fuego. Entonces, problemática epistemológica de la psicología en la breve referencia de atizar. ¿Qué hace esta cátedra? ¿Lo llena de tiza en cuanto a copien y peguen? ¿O los atiza en cuanto que intenta que algo de la chispa, esa chispa divina de lo romántico que habita en todo sujeto, al decir de lo romántico, ¿no? O se avive un fuego, ¿no? Algo del fuego se avive. El fuego en cuanto a esto del deseo, de poner en acto algo del deseo, de su propio deseo, del deseo de ustedes, digamos, ¿no? Porque está ofrecido, espacios ofrecidos a la libertad y que no son tomados. O sea que no hay algo del deseo que se avivó ahí. Será el fracaso nuestro seguramente, pero bueno, son los últimos intentos. Entonces, lazos invisibles que se anudan, ¿no? El amor y el deseo también pueden intoxicar y pueden enfermar. Esto de la posesión, el dominio, ¿no? Lo que Jacques Lacan hablaba en relación a la madre, como esta que tiene boca de cocodrilo, haciendo referencia a la madre cocodrilo que llevaba en su boca para proteger de otros depredadores a su cría. Pero ¿qué pasaba si cerraba la boca? Se lo tragaba. Entonces, esa analogía en relación a ese acto hace referencia, digamos, a qué pasa, digamos, ¿no? Cuando hay algo que sofoca, una pasión, un amor que sofoca, que domina, ¿no? Que imposibilita a otro. Bueno, y esta relación a los griegos, ¿no? Los griegos en su acto teatral, en el doble acto teatral de la comedia y la tragedia, que seguimos compartiendo como cultura, para purgar las emociones, ¿no? Para abrir los poros, para exudar las toxinas. Y esta referencia a los cuatro conceptos fundamentales de Jacques Lacan, trabajado en uno de sus seminarios, que son la pulsión, que tanto estamos insistiendo, el inconsciente, que tanto estamos insistiendo, la transferencia, que vamos a insistir, pero será el tema del próximo teórico, y la repetición, el concepto de la repetición, ¿no? Que lo vamos a dejar para la clínica, para sus años posteriores. El deseo en el espíritu y el cuerpo en el alma, ¿no? Fíjense ustedes para romper la lógica binaria, porque siempre espíritu y cuerpo están ligados, sobre todo en las religiones, digamos, como opuestos, ¿no? Hay que castigar al cuerpo para disciplinar al espíritu. Ahí, digamos, tenemos todas estas cuestiones de las penitencias, estas prácticas, ¿no? De flagelación de los monjes. Y a la noche se acostaban a dormir y tenían pulsaciones nocturnas, para usar un término aceptable. Pero eran perdonadas, porque eran los incubos o los sucubos, de acuerdo a los gustos, que invadían los sueños y provocaban esas pulsaciones nocturnas. ¿Y esto qué dice? ¿No dice algo esto? Pero bueno, no voy a indagar más, ¿no? Eso también, digamos, esos derrames también, digamos, no solo acontecieron en los monasterios de los monjes, también en los otros monasterios, esas visitas, ¿no? Del deseo bajo esta forma, ¿no? Para que el sujeto no sienta culpa de tal acto, después de tanto esfuerzo inútil en lo diurno. Después de tanto esfuerzo inútil en lo diurno aparece lo nocturno y entra por la ventana esa pasión, digamos, y se manifiesta en algo que se torna pesadilla porque se acerca a una verdad, a la verdad de la sexualidad que Freud trabaja.
Entonces, esto es realmente extraordinario porque disuelve y supera toda lógica binaria sostenida por la religión y la filosofía. La filosofía hasta Deleuze y Guattari, que Deleuze y Guattari favorecen a la filosofía con el rizoma. No tanto, pero un poco la favorecen. Digo esto porque, bueno, eh, al no haber la posibilidad, digamos, de un centro como vacío, sino que es una sucesión, digamos, de una dialéctica casi infinita entre lo uno y lo múltiple, bueno, y todo lo que son las características del rizoma, en verdad están definiendo más una posición subjetiva que una estructura lógica. Pero bueno, ya indagar tanto es demasiado. Eh, Freud entonces, él, digamos, está en ese agnosticismo, ¿no? No quiere ser tomado. Este tema me ahoga. No quiere ser tomado por la religión, digamos, y tampoco por la filosofía. Así que hay un agnosticismo filosófico, vamos a decirlo así, si bien el agnosticismo siempre se remite más a lo religioso, pero jugamos con el término. Las pulsiones, ¿no? Entonces el psicoanálisis logra el carácter de ciencia aplicada al ocuparse, hablando de esta ciencia aplicada, siempre hay un dilema, ¿no? Con metodología, porque en metodología, bueno, se insiste que el psicoanálisis es una ciencia social. Se ubica como ciencia cualitativa y social y en diálogo con lo social. Y no es eso el psicoanálisis. Yo lo he dicho tantas veces. El psicoanálisis es una praxis. Si queremos hablar de lo social, es una praxis. Pero nunca hay que olvidar que Freud en Totem y Tabú lo dice expresamente y en toda su letra, que primero es lo sexual y por represión de lo sexual viene lo social. Lo social es un efecto de la represión de lo sexual. Entonces el psicoanálisis no se puede ubicar, digamos, de lleno en lo social, porque si no estaría en una sociología, en una manifestación de una psicología sociológica. Se ubica en lo primero, en el principio, en lo sexual. Y por eso, digamos, es única. En diálogo, sí, en diálogo con todo lo que ustedes quieran en cuanto a toda la ciencia, pero especialmente en la literatura para Freud, en la filosofía para Lacan. Es decir, principalmente en la metáfora. Vamos a ser sencillos, en la metáfora. Toda aquella presión que lleve metáfora, ahí, ahí. Entonces, el quitarle la potencia al psicoanálisis, ¿no? Hacerlo uno más, digamos, bueno, todo es posible. No, no todo es posible. Hay cosas que no tienen que ver con quién las puede hacer posible. Hay quienes sí, hay quienes no. Este, Hay una cuestión, digamos, de forzamiento de introducir el discurso psicoanalítico en discurso. El discurso psicoanalítico sería el discurso socrático, ¿no? En términos de los discursos de Jacques Lacan, en el discurso universitario. Por eso Freud en un momento dice, no, está muy bien, él mismo reconoce que quería estar en la universidad, sobre todo porque necesitaba dinero, necesitaba prestigio, que era lo que más le daba a la universidad, y eso favorecía su trabajo, beneficio secundario, diríamos. Pero en un momento dice, esto es otra cosa. Psicoanálisis es otra cosa. ¿Sí? Podemos informar, podemos transmitir, ¿sí? En relación de esto, de los saberes, pero la práctica, la praxis es otra cosa. Ya les he hablado de eso ya. Entonces, el psicoanálisis logra el carácter de ciencia aplicada al ocuparse de la curiosa tarea de descubrir la química del inconsciente en la corporeidad del alma, desde la física de las palabras, teniendo por instrumento la energía de un soplo. Está lograda esa frase. Esta frase la escribí yo con todo el entusiasmo y la pasión cuando estaba armando el marco teórico hacia el 2000. Se publicó en el libro de 2005, pero fue 2003, es decir, cuando yo descubrí que
se necesitaba un marco teórico específico que no había que estar reproduciendo, sí había que referenciar, considerar los trayectos, las trayectorias, la singularidad de los grandes epistemólogos, porque hace a reconocer todo esto, pero a la vez se necesitaba un marco propio de dónde trabajar, una estructura de dónde trabajar, un despliegue que hacer. Y escribía esas cosas en esa época. Miren ustedes, siguen siendo valiosas, ¿no? Cuando uno tiene algún acierto, ¿no? Se mantiene, hasta que uno se va, después todo se disuelve. Entonces, el psicoanálisis es un postulado paradójico, es el saber acerca de lo incognoscible. Su esencia es una sustancia inacible, es esa energía hecha fenómeno que se expande y nadie sabe bien qué es ni qué es. Pero sí que es, nadie sabe bien qué es, pero sí que es. Es decir, las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Ese es decir popular. Bueno, esto tiene que ver con la energía, con la metapsicología, como la bruja freudiana, ¿no? Ya les dije de que es un término, digamos, que Freud lo decía en cuanto a esta posibilidad de recursos, ¿no? De alguien que tiene ciertos recursos que no son el recurso de lo común, de lo cotidiano, de lo ordinario, sino que son extraordinarios. No natural, sino sobrenatural. ¿Sí? Pero no estoy hablando de mística, sino que estamos hablando de lo inconsciente, de poder acceder a una verdad. Todo el sustento epistémico freudiano es habitado por esta energía sexual, ¿no? Cualquier concepto de la metapsicología solo puede moverse en base a ella. Lo que en la época de Freud se planteaba como problema, la relación entre la materia y la fuerza, lo que Einstein no logró descubrir, la relación entre la luz y la gravedad. Es decir, Einstein trabajó el tiempo, el espacio, en relación a la luz, pero había un tercer principio, ¿sí? Que era el de la gravedad, que él no llegó a postular el campo unificado. Él quería postular un campo unificado de la física en relación a esto, pero le quedó la gravedad. ¿Qué es lo que hace? Que se lo voy a decir en términos de lo femenino, que una mujer esté grávida. ¿Qué es lo que hace eso? ¿Cómo se llega a ese misterio? A ese acto divino por la religión. Y por la religión y por las cosmovisiones de diferentes pueblos y diferentes culturas. No estoy hablando de la posmodernidad, estoy hablando de un tiempo en donde el sujeto tenía un acceso más directo a la verdad. Pero si mencionamos la posmodernidad, lo decimos en un sentido negativo. Es lo mismo al revés. ¿Qué es lo que hace que haya tanto esfuerzo pasional en deconstruir eso? ¿No? Que es afirmarlo negativamente, ¿no es cierto? Es la vía negativa de afirmar lo mismo al revés, con efectos que todos estamos viendo. Entonces, el psicoanálisis, esto es de Asun, le voy a leer unas palabras nada más, no toda la frase. El psicoanálisis siempre aparece como inacabado, ¿no? Y como dispuesto a rectificar y a modificar su teoría, lo cual es cierto. Es una ciencia abierta, ¿sí? Eh, eh, a- no me gusta mucho Morín, pero decir de Morín es un sistema abierto, lo cual es cierto, es abierto el psicoanálisis. El psicoanálisis, ¿no? En la biografía de Freud, ¿no? Que ya lo hemos trabajado, ¿no? Cómo se liga a la singularidad del creador, ¿no? Esta teoría, ¿no? Que es un permanente fluir, ¿no? Cambiante. Acá mencionan el Power el tema también de lo que yo digo del Fausto, en relación, digamos, de la metapsicología. Adivinar, ¿no? El tema de la conjetura. Hemos trabajado Popper y, bueno, la conjetura, su etimología también nos remite a adivinar, ¿no? Imaginar, fantasear, ¿no? Transponer. ¿Y qué tenemos con esto de transponer?
Transponer es la acción propia de la metáfora, el transponer, la transposición. Voy a leer esta cita de Azul. Dice, fantasmar o fantasear significa transponer, o sea, metaforizar. O sea, hallar analogía. Acá Azul se deslizó, porque lo condensó en analogía. No, analogía es el primer tiempo, después deslizamiento y después, sí, transponer. Vamos a ayudarlo a Azul. Con registros diferentes, ¿no? Incluso dice adivinar, lo cual nos lleva a los confines de la racionalidad y de la forma científica de saber. Este aspecto oracular e intuitivo es lo que expresa en el texto de 1937 la designación de la bruja, o sea, metapsicología, léase metapsicología. Mostrando que, al término de la investigación, Freud llega a los mismos límites apasionados, la figura de la pasión y la desesperación. Sentimos que surge, en el meollo mismo de la racionalidad, el poder del deseo, ¿no? La libido como ciencia, la forma de actividad fantasmática racional, o sea, la fantasía diurna, ¿no? Así, el fantasear, ¿no?, metapsicológico alcanza su cumbre funcional en 1920, ¿no?, cuando se establece el concepto de pulsión de muerte. Pulsión de muerte, hacia 1920, ¿no? Pero muere 19 años después, en el 39, pero es Silvina Spielberg en la que le enseña a Freud, ¿sí? Como siempre, ¿no? Le muestra. Ella le enseña, le muestra esto de la pulsión de muerte. Ya la vivía en el cuerpo, Freud. La estaba viviendo. Ahora bien, esto hace ligar a un concepto muy difícil de entender, ¿no? Porque uno parte siempre o quiere partir de que primero es el amor, pero en el psicoanálisis primero es el odio. Es principal, ¿no? Y después ya Lacan le reconoce valor. A la escuela le ingresa en la figura de Melanie Klein, cuando Melanie Klein trabaja esta instancia de la envidia principalmente, como constitución subjetiva y de los celos, ¿no? La envidia y los celos. Esta pasión que nos atraviesa a todos y que en algunos, digamos, ya es naturaleza, ¿no? Y que su movimiento es el odio, ¿no? Y la imagen. Envidiar es, en latín, mirar con malos ojos. La ideología se nutre de esto, porque es una idea, y es una imagen, y es una representación. Y genera un movimiento, una lógica binaria donde la pasión es destruir al otro. Porque el otro me está quitando un bien a mí, me está quitando lo que me pertenece a mí, el otro me quiere arrebatar lo que yo tengo, porque eso me pertenece a mí. En este razonamiento de esta construcción, digamos, ¿no?, que le da justificación al movimiento del odio, que lleva a toda ideología como estructura de poder a buscar la hegemonía. Y ahí pueden leer ustedes un texto de mucho valor, antiguo, de Althusser, Aparato ideológico del Estado. Todo Estado, sea cual sea, en su forma que sea, en sus modos, en su estructura, tiene sus aparatos ideológicos que hacen a buscar esta hegemonía. Lacan le pide un discípulo para que lo ayude, digamos, ¿no?, a hacer más transmisible esta teoría tan barroca que estaba haciendo, y Althusser le da su mejor discípulo, Jacques Miller, que luego va a ser, digamos, va a tomar este enlace con la hija de Jacques Lacan y va a ser su heredero de alguna manera, designado también por el propio Lacan como continuador, como aquel, digamos, que puede ser más didáctico en la transmisión que el mismo maestro. Intimidades, ¿no? Intimidades. Bueno, lo que se mueve en la teoría freudiana es el recurso, ya que el deseo siempre encuentra la forma de manifestarse. Por eso, digamos, el psicoanálisis se apoya ahí, y no como otras teorías que se apoyan en el amor es sacrificial, ¿no? Y después el deseo, digamos, vuelve a reclamar aquello que el amor sacrificó, y ahí hay un gran problema en la singularidad y también en la cultura, si la cultura apela a eso, digamos, ¿no?,
anular el deseo de los sujetos. El poder, digamos, siempre igual, tiene su propia lógica, digamos. Siempre busca su propio beneficio. Bueno, Freud nos señala dos obreros, ¿no? Que yo ya lo señalé. Las imágenes inconscientes están cargadas, pero ¿qué las mueve? Las palabras. Las palabras permiten cualificar la cantidad. La palabra es el soplo que hace mover las astas de la condensación y el desplazamiento, poniendo a trabajar el molino del inconsciente. Las aguas se excitan y los lugares cambian por la dinámica de las fuerzas que mueven cantidades de olas de afecto. Aquí el peso y la medición la da quien habla, una ciencia subjetiva de lo universal. En Freud hay una ley de constancia de la energía, y a la vez la energía es libre dentro de su tópica, circula y se liga de acuerdo a las huellas némicas y a las series psíquicas. Una combinación de estructuralismo y funcionalismo. La energía es al mismo tiempo indestructible y variable, su destino es la transformación. De allí su frase de que el deseo es inmortal, ¿no? Y la energía no se destruye, se transforma. ¿Qué frase es esa? Dos frases. El deseo es inmortal, la energía no se destruye, se transforma. De un principio físico, ¿no? Pero estamos hablando de la energía en cuanto a esto del aparato psíquico y a uno de los conceptos de la metapsicología, como base del movimiento de la economía, o sea, la cantidad de energía, y ligado a la tópica, a cómo se distribuyen en esto del accionar del aparato psíquico. Freud utiliza el concepto de energía libre para el proceso primario del inconsciente, ¿sí? En su constitución subjetiva, y la energía ligada para el concepto secundario, ¿no? O sea, la conciencia, o sea, energía libre en el inconsciente, energía ligada en la conciencia con sus representaciones, ¿no? El enigma del hombre se resuelve en la permanencia del enigma. Ideal era Sun. Vivir es en buena inteligencia con su pulsión. Nueva versión, ¿no? Del pulsional, una versión pulsional del conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, digamos, tiene su valor, ¿no? En el reverso, como hizo Lacan. Soy allí donde no pienso, en el ello, en el inconsciente. Por eso el objeto de estudio de psicoanálisis. El hombre ya no tiene que buscarse fuera de ese infinito local que es la pulsión cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. El centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, mejor aún, que demuestra que ya no hay centro ni circunferencia. ¿Acaso esto sea lo que constituye la originalidad de Freud, en la medida de que el inconsciente se define como la imposibilidad de pensar un centro? Ahora bien, vamos a ayudarlo a Zoom. En cuanto a metáfora, siempre hay un centro, pero está vacío. Esa es la característica, el centro está vacío. Esto hace de valor significante, esto hace la posibilidad de entender lo fálico, ¿sí? El falo, ¿sí? Como ese significante primordial que permite, ¿sí? Eh, articular teoría desde un centro vacío, ¿no? Esto hace a que después Deleuze y Guattari, digamos, critiquen el psicoanálisis como falocéntrico. Pero a la vez, Jacques Lacan señala que en lo femenino no hay significante. La feminidad no tiene significante. Entonces, hay una necesidad del pasaje, ¿sí? por ese falo como organizador, pero después hay un vacío. Entonces, ¿cómo entender lo femenino? Él articula toda una lógica en relación al goce y a las posiciones, y bueno, se lo dejo para años posteriores. Pero no hay que desvalorizar la estructura, ¿no? Es decir, porque hay algo valioso, que eso hace, digamos, entender el complejo de Edipo en los tres tiempos, donde el articulador de cada tiempo, la madre, falo, niño, madre, falo, niño como posición genérica,
padre, y después cultura, 3 tiempos. Y es ahí donde se permite, digamos, esa representación significante, articular el pasaje, pero después lograr la feminidad, lo femenino, en el sujeto que se quiera constituir ahí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo entiende el psicoanálisis? ¿Cómo responder a esa pregunta que Freud la dejó detenida ahí, ¿no? De qué quiere una mujer. ¿Qué es lo que quiere una mujer? Responde Jacques Lacan. Pero bueno, se necesita toda una vida para llegar hasta ahí. La pulsión y sus voces que ya hablé, la metáfora, ¿no? Como ese lugar del fantasear, del imaginar y el adivinar, que se lo hemos ofrecido con el taller de lectura y escritura de Borges y no lo han tomado en su mayoría. Y bueno, hasta acá.